Día 2 de agosto. Primeramente, lea en el libro de Isaías los capítulos 46 al 50. Estos capítulos revelan el absoluto señorío de Yahvé sobre la historia y muestran el contraste entre el Dios vivo y los ídolos de las naciones. También anuncian la caída del orgullo humano, la fidelidad del Señor hacia su pueblo del pacto y presentan con mayor claridad la figura del siervo del Señor, quien traerá la redención definitiva mediante su obediencia y sus sufrimientos. En el capítulo 46, el profeta Isaías continúa presentando a Yahvé como el único Dios verdadero, en quien el pueblo del pacto debía confiar, contrastándolo con los falsos dioses de las naciones paganas. Mientras los pueblos llevaban en procesión las imágenes de Bel y Nebo, Yahvé no necesita ser cargado. Por el contrario, Él es quien sostiene y lleva a su pueblo. Oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, lo que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, hasta aún vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta las canas os sostendré. Yo lo hice, y os llevaré, yo os sostendré y os libraré. Capítulo 46, versículos 3 y 4. Ningún Dios puede compararse con Yahvé. ¿A quién me asemejaréis? Me igualaréis y me compararéis para que seamos semejantes. Capítulo 46, versículo 5. Por ello, el pueblo es llamado a abandonar toda forma de idolatría y volver su corazón al único Dios verdadero. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores, oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Capítulo 46, versículos 8 y 12. Desde el comienzo de su ministerio, Cristo llamó a las personas al arrepentimiento. Toda cosmovisión, filosofía o creencia que contradiga la revelación de las Escrituras debe ser abandonada. No solo porque Dios lo manda, sino porque únicamente la verdad revelada en Cristo trae consuelo, esperanza y salvación. Él nos ha sostenido desde el principio de nuestra vida y promete acompañarnos hasta el final de nuestros días y por toda la eternidad. Confiemos únicamente en Cristo. Isaías 47. Babilonia, el imperio que Dios utilizó para disciplinar a su pueblo, también sería juzgada por su orgullo, crueldad e impiedad. Me enojé contra mi pueblo y profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Capítulo 47, versículo 6. Yahvé es justo y no dejará sin castigo la maldad. Cuando llegue el día de su juicio nadie podrá impedirlo. Vendrá pues sobre ti un mal cuya llegada no sabrás. Caerá sobre ti una desgracia que no podrás remediar. Y de repente vendrá sobre ti una destrucción que no conocerás. Capítulo 47, versículo 11. El profeta concluye anunciando que no habrá salvación para Babilonia porque persistió en su rebeldía. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Capítulo 47, versículo 15. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, Lucas 19:10. Sin embargo, la salvación pertenece únicamente a quienes se arrepienten y creen en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Juan 3:16. Quienes endurecen permanentemente su corazón y rechazan la gracia de Dios permanecen bajo su justa condenación. Demos gracias al Señor porque por pura gracia nos llamó eficazmente, produjo arrepentimiento y fe en nuestro corazón y nos hizo partícipes de su salvación. Isaías capítulo 48. Allí a través del profeta Yahvé recuerda que pertenecer al pueblo del pacto no exime a nadie de su disciplina. Dios no hace concesiones al pecado ni siquiera entre aquellos que llevan su nombre. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, que juráis en el nombre del Señor y hacéis memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Capítulo 48, versículo 1. Mayor responsabilidad recae sobre quienes han recibido el privilegio de conocer al Dios verdadero y aún así perseveran en el pecado. Entonces, ¿cómo puede ser salvo Israel? La respuesta no está en sus méritos, sino en la gracia soberana de Dios. Por amor de mí mismo lo haré. Mi gloria no la daré a otro. Óyeme, Jacob e Israel, a quien llamé. Yo mismo soy. Yo soy el primero, yo también el postrero. Capítulo 48, versículos 11 y 12. Así como Dios utilizó a Babilonia para disciplinar a Israel, levantaría a Ciro para ejecutar el juicio contra Babilonia y traer libertad a su pueblo. Así dice el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy el Señor
Dios tuyo, que te enseña para tu provecho y te guía por el camino en que debes andar. Capítulo 48, versículo 17. Sin embargo, el capítulo concluye con una solemne advertencia. No hay paz para los malos, dice el Señor. Capítulo 48, versículo 22. Cristo entregó su vida para salvar a todo aquel que cree en Él. Quien cree tiene vida eterna, quien rechaza al Hijo permanece bajo la ira de Dios. Juan 3:36. Vivamos agradecidos por la gracia que nos alcanzó, nos justificó y nos libró de la condenación eterna. Isaías capítulo 49. En este capítulo comienza a destacarse con mayor claridad la figura del siervo del Señor, tema que alcanzará su culminación en los capítulos 52 y 53. Este siervo es el Mesías prometido, escogido por Dios para llevar a cabo la obra de la redención. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida y me dijo: mi siervo eres, Israel, en quien me gloriaré. Capítulo 49, versículos 2 y 3. Su misión consistiría en restaurar al pueblo del pacto. Ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para reunir a Israel. Capítulo 49, versículo 5. Dios promete preservar a su siervo y establecer mediante él un pacto de salvación. En tiempo aceptable te oí, y en el día de la salvación te ayudé. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Capítulo 49, versículo 8. Asimismo asegura a su pueblo que jamás lo olvidará. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabado.